Escuchamos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y también a la actual gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Vamos a charlar sobre las elecciones puntualmente en la provincia de Buenos Aires y lo haremos con Daniel Vilota, analista político y periodista de perfil, uno de los periodistas que más y mejor conoce acerca de la provincia de Buenos Aires con sus enormes problemáticas y su enorme rosca política. Daniel, te saluda Adrián Pertoldi de Bonito Cuelgue. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Adrián? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, Daniel. Un placer entrevistarte. La primera pregunta que te hago, y escuchando también a Cristina Fernández y a María Eugenia Vidal, y es hasta una pregunta de periodismo deportivo, pero a una semana, ¿qué sensaciones te dejó esta elección en la provincia de Buenos Aires? Ya, en principio, por supuesto que hubiera sido bueno tener el mismo resultado la misma noche del 13 de agosto. Sí. Es cierto que el método que están usando de recuento es el mismo que se utilizó en las últimas 2, 3 elecciones y que en general tiene este problema porque en realidad lo que ocurre es que los telegramas que son ilegibles o actas que no están del todo confeccionadas se dejan para el final porque no hay que olvidar que es un recuento manual. Primero de los fiscales en la mesa y luego en el correo donde reciben. Así que es un trabajo largo. ¿Qué me dejó de sensación? Primero, no tengo dudas que sea cual fuera el resultado, va a ser una victoria ajustada o una derrota muy justita de a quien le toque. ¿Qué significa esto? En principio, le marca a Cristina un problema enorme, porque con el resultado ajustado, supongamos, vamos a ver el mejor escenario, que gana por 2 puntos. Sí. 2 puntos, a como fueron las PASO, a muchos intendentes no les garantiza una victoria en octubre. Claro. Hablamos de los intendentes que presiden PJ locales, pero fueron con ella Unidad Ciudadana. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. Bien. Casos que podemos dar palpables hoy mismo. Martín Insaurralde en Lomas de Zamora, que en la PASO del 2015 le sacó a Cambiemos una ventaja de 15 puntos y hoy la ve reducida a 7. ¿Sí? Eso no es un escenario. Si mañana este resultado se proyectara, Martín Insaurralde va a tener un consejo deliberante donde va a tener 12 representantes propios y 12 opositores. Esta misma realidad con esta PASO ya está en La Matanza. Aunque el resultado todavía en La Matanza es de casi 20 puntos encima de Cambiemos. ¿Qué querría hacer cualquier intendente con esta realidad? Garantizarse más aire en los legislativos locales. Eso es lo que hoy Cristina no les garantiza y es con la intención que la llevaron de candidata. Es decir, les iba a dar un arrastre, un plus de votos que ellos por sí mismos no conseguían. Bueno, esto hoy es lo que está sometido a escrutinio, además del recuento final. Si Cristina es la candidata, para en octubre tener un resultado que los permita mirar con desahogo los 2 años que vienen. Y además, el añadido de que entre esos intendentes hay al menos 3 que aspiran a ser candidatos a gobernador del espacio que hoy todavía ocupa, bajo cualquier nombre, el peronismo. Fíjate hasta dónde este dato es importante, que Sergio Massa, seguramente la semana que viene, cuando reaparezca, va a tener un discurso mucho más inclinado hacia el peronismo, mucho menos hacia el progresismo, y yo no descarto que Massa, después de lo que le ha ocurrido, que no ha sido una buena elección, intente sumarse a esa nueva discusión en el peronismo y no ya desde fuera. Daniel, te hago una consulta, porque a mí me parece que en la situación de Vidal, en la muy buena elección, me parece que una de las figuras y la clave es ella, pero hay otra persona que está en su gabinete y que me parece fundamental, que es Joaquín de la Torre, en San Miguel. Me parece que es un tipo que ha articulado ya desde el gabinete y me parece que en su rol de hombre fuerte en San Miguel, me parece que le dio una base peronista que le estaba faltando a Vidal. No sé cómo lo ves vos. Mira, acá hay toda una discusión, la misma hipótesis tuya se la escuché a otro gran amigo que es Carlos Pañi, y yo dudo que el peronismo como tal tenga una base electoral hoy de votos. Bien, bien. Este es un dato que por supuesto nadie tiene por qué compartir conmigo, pero yo lo que digo es, están dando por descontado que hay una fidelidad de votos. Para mí los votos peronistas hoy concentrados como una expresión genuina están con Randazzo. Bien. O sea, 5 puntos. No los 25 que tuvo históricamente, porque además en los 12 últimos años que vimos pasar, el peronismo pasó a ser casi una palabra maldita también para el oficialismo de aquel momento. Sí, totalmente. Que era el kirchnerismo. Entonces, en la memoria de las generaciones más jóvenes, no existe el peronismo como tal. Entonces, la gente que tiene más de 50, mi caso, por ejemplo, o más de 60 o 70, puede tener una fidelidad, pero esa no es la mayoría de la población. Daniel, te marcaba el caso de Joaquín de la Torre. Vuelvo al caso de Massa. ¿Fracasó la alianza con Stolbizer? Mirá, yo creo que si él va a peronizar el discurso, lo está asumiendo así, o que por lo menos
va a prescindir bastante de Stolbizer para octubre. Pero quiero retomarte lo de la Torre para no dejarte de afuera. Sí. De la Torre le ha hecho un aporte muy importante, justo con Diego Valenzuela y Tagliaferro de Morón, en el oeste, a Bullrich. Entre los tres le han aportado unos 50.000 votos propios a Bullrich, que en esta elección son fáciles. Problema para De la Torre. De la Torre es un colaborador muy efectivo de Vidal, alguien muy valorado, pero no es parte de la mesa chica de Cambiemos. Claro. Bien. ¿Sí? Es un aliado de la misma manera que lo es Carrió. Y si vos podés ver, y este es un dato muy interesante de analizar, si bien Carrió ha ganado varias posiciones como aliada, los aliados no son los que toman decisiones en Cambiemos. Sí, comparto. Esto no es contra De la Torre, sino para poner en contexto su mérito. Pero yo creo que va a encontrar un techo De la Torre ahí, y creo que De la Torre, con este peronismo enclenque, que seguramente si pierde en octubre va a necesitar una reorganización, no tiene líderes, yo creo que De la Torre mira con entusiasmo tal vez tener algún rol desde el gobierno para ayudar, colaborar, en la manera que sea, en la confección, en el moldeo del próximo peronismo. Bien, estamos dialogando con Daniel Vilota, uno de los mejores especialistas que tiene el país en lo que tiene que ver con Urbano, provincia de Buenos Aires. Hablábamos, hay una nota muy interesante tuya, Daniel, estás en el día de hoy, de fin del PJ hedonista, que está en Perfil, que la pueden leer. Muy buena nota que explica un poco todo el devenir de lo que tiene que ver en la provincia, las secciones. Bueno, hay cuestiones quizás la tercera sección, nosotros como tipo porteño, dice, ¿y la tercera sección? ¿Qué está hablando? Pero bueno, está muy clara la columna. Y te quería consultar, digo, porque bueno, en esta cuestión que vos marcás de seducir a los intendentes, Vidal tiene algo clave que es la billetera, digamos. Eso es importante y creo, te digo un caso puntual, Bolívar, el caso de Buca, que tiene unas enormes inundaciones y que ya está pidiendo ayuda a lo que tiene que ver en la provincia de Buenos Aires. Creo que también el tema de la lapicera y la billetera puede ser importante de cara a octubre, no sé cómo lo ves. Bueno, mira, el caso de Buca es muy paradójico, porque Buca integró el grupo de los intendentes octubres, muy allegados hasta el 2015 a Julio Devido. Sí, muy cercano. La no les debería haber faltado en aquella ocasión para las obras hidráulicas. Sin embargo, Bolívar no las tuvo. No está Con lo inundado. cual, digo, reclamarle ahora a Vidal en 2 años resolver un problema tan antiguo parece un poco desproporcionado. Pero hay que entender además que a favor de Cambiemos le serviría mucho más que Buca y que algún otro intendente del interior hoy permanezcan cerca de Randazzo, porque el temor está que una porción de esos votos, que no son la mayoría, pero sí un par de puntos, de los 5 o 6 que tiene Randazzo, puedan migrar al kirchnerismo. Entonces yo creo que el esfuerzo del gobierno en realidad va a estar encaminado hacia que Randazzo siga en competencia, aunque ya no tiene nada para competir. Si esta fuera la proyección de votos, los 6 de Randazzo sí le permitirían que Buca fuera diputado nacional y también Juan Manuel Abal Medina, actual senador, y uno de los duros del gabinete también de Cristina, hoy reconvertido en uno de sus críticos. Digo, pero más allá de esto puntual, digamos, hay que también mirar el resultado. Buca termina tercero en el distrito que gobierna, que es Bolívar. Sí. Me parece que este es un indicador de cómo la gente toma las inundaciones y es algo que a Buca le va a significar mucho para revertirlo, ayude o no a Vidal, de cara a octubre, porque faltan 60 días. Si bien es cierto que lo peor del agua ya pasó, me parece que lo que queda a la vista, que el exacerbado oficialismo de Buca en 12 años, a Bolívar no le trajo ningún beneficio. Sí, beneficio. Y como en el caso de Bolívar hay otros también quizá menos conocidos. Daniel, planteadas en la nota, obviamente, hay un asunto importante, más allá de lo que vos hablabas de esa proporción de votos, del control del PJ, ¿no? Hay 3 actores fundamentales que vos marcás, Magario, Insaurralde y también Menéndez, Gustavo Menéndez. Claro, ¿Cómo ves que Menéndez se acomode? Obtiene la mejor victoria de unidad ciudadana de toda la provincia. Sí. Entonces esto es mirado por Cristina, por supuesto, pero por el resto de los intendentes también. Pero también hay que entender que Menéndez, en la lista de senadores provinciales de Unidad Ciudadana, fue el que puso los primeros 4 lugares, es decir, si bien corresponden a Malvinas Argentinas los otros candidatos, además del primero, a Ituzaingó y creo que a Moreno, quien arma la lista con Cristina, o quien dice quién sí, quién no por la primera sección, se llama Menéndez. Y Menéndez, que es un tipo bastante vinculado en otro momento a Scioli, tiene una cuota bastante importante de autonomía en este momento. Por supuesto que es un intendente muy nuevo, pero en esta disputa contra Magario y contra Insaurralde, que por supuesto no está para nada definida, en convertirse en candidato a gobernador, el control del PJ, que todavía tiene de presidente a Fernando Espinosa, pese a haber perdido Espinosa una interna por la candidatura a gobernadora del 2015, pese a haber sido derrotado Scioli con él como presidente del PJ, tiene mandato hasta el año que viene.
Así que acá el que acumule votos, los votos van a ser, digamos, el gran mérito para ordenar quién manda. Sí, el caso de Menéndez también recordemos, ¿no? Que venía de la gestión de Raúl Otacé, digamos, de superar a Otacé, digamos, con todo lo que eso conllevó, un varón de los viejos y con las peores prácticas que tiene el conurbano, también tiene su mérito en el caso de Gustavo Menéndez. Daniel, Sí, te quiero... además que en el 2013 fue aliado de Massa, Sí, que sí. dejó de serlo cuando Massa aceptó a Otacé en el Frente Renovador. Sí. Así que ha tenido, digamos, un camino, yo diría por lo menos muy estrecho para llegar a ser hoy intendente. Eso también, frente a quienes leen la interna del peronismo, le da un realce. Sí, obvio. Y también vos marcabas en la nota, que es muy interesante en perfil, de que también hay cierta molestia en el caso de Berazategui, ¿no? Que el hijo de Musi no esté en la lista de diputados provinciales. También está esa cuestión del ego mucho en el conurbano. Sí. Esa cosa de yo quiero estar. Ahí también le trajo ciertos problemas a Cristina en la tercera sección. Te voy a decir algo, que esto es opinión personal, por supuesto. Es la única cosa en mi vida con la que coincido con Cristina. Juan Patricio Musi, excepto el papá, que es un hombre muy inteligente y es el dirigente reconocido por su pueblo en Berazategui. Sí. Juan Patricio, diría un amigo de mi barrio, lo quiere enfletar rápido de ahí porque su gestión no es buena. Sí, claramente. Y además Musi, un viejo varón. Mi viejo justamente tiene 63 años, es de Berazategui, Villa España, y Musi fue su médico. Así que yo no quiero ni pensar, digamos, la cantidad de años que tiene Juan José Musi, que es uno de los hombres fuertes también de Berazategui. Daniel, te hago la última pregunta y agradeciéndote, te saco un poco de la cuestión de lo que tiene que ver la provincia. Esta semana el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dijo que, bueno, elección a elección el kirchnerismo cada vez se va a ir, desapareciendo. ¿Cómo ves este análisis? ¿Lo ves así? Sí, tiene razón Frigerio en esto puntual. Uno trata de no coincidir siempre con la opinión de funcionarios, pero los gobernadores peronistas, más allá de lo que está ocurriendo con Cambiemos, que los preocupa mucho, porque aún donde no ganó está teniendo buenos desempeños, especialmente en Santa Fe, que no está definida. Bueno, en Tucumán no le fue bien, pero en San Juan casi sin tener candidatos en una buena elección. Los tienen muy preocupados, y además de lo que quieren rápidamente los gobernadores, es decir, el 25 de octubre, por darte una fecha, porque las elecciones son un 22, van a dar por liquidada a Cristina Fernández de Kirchner. Ustedes no se olviden que Cristina va a ser senadora y ellos son gobernadores. No hay equiparación posible para intentar ser un par o conducir a los gobernadores. Y además Cristina tiene su núcleo duro de votos, y es lo que está por verse ahora de nuevo, en la tercera sección electoral. Ni siquiera en toda la provincia de Buenos Aires. Entonces yo creo que después de esta tensión que estamos viviendo los gobernadores, que han sufrido un gran revés con la derrota de Schiaretti, que apuntaba a liderarlos, van a pensar en una reorganización del PJ Nacional, pero absolutamente sin el cristinismo, que realmente en el resto de las provincias no existe. Daniel, te quiero agradecer y también felicitarte, porque te escuché hace un par de semanas y vos hablaste de la posibilidad de un empate técnico, una victoria muy corta de Cristina Fernández, cuando otros analistas políticos daban otros resultados, así que también hay un mérito ahí. Sí, yo quiero aclarar que yo no soy pronosticador. No, es lo que veía, pero conozco a varios pronosticadores que estuvieron muy interesados en su resultado, y me parece que ojalá, así como se restituya la democracia en Argentina y la participación, se restituya la labor profesional de los periodistas. Sí, ojalá. Daniel, un gran abrazo y bueno, lo mejor. A tus órdenes, Adrián, cuando quieras, va a ser un gusto charlar con vos. Muchísimas gracias. Estuvimos dialogando con el periodista de perfil, analista político Daniel Vilota, un tipo que conoce mucho. Se puede estar de acuerdo o no, pero conoce mucho la problemática del conurbano, y hablando acerca de lo que tiene que ver estas elecciones en las PASO en la provincia de Buenos Aires, con este empate técnico, bueno, denuncia de fraude, que esto, que aquello, fuimos analizando los pormenores de la tercera sección, de la matanza, qué pasa con el PJ, el caso de Bolívar, de Buca, cercano, que estuvo en la lista de Randazzo, también qué pasa con la alianza Massa-Stolbizer, bueno, muchas aristas que dejó la provincia de Buenos Aires. Ahora algo de música y enseguida volvemos.